Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito a la diputada secretaria se sirva pasar lista de asistencia y, en su caso, comprobar la existencia de quórum. Acosta León Rafael. Presente. Alonso que Erubiel Lorenzo. Arias García Rogers. Presente. Balboa Sánchez Rafael Abner. Bosch Hernández Patricio. Cabrera Sandoval Francisco Javier. Cáceres Álvarez Andrés. Campos Piedra Tito. Castillo Ramírez Francisco. Castillo Reyes Verónica. Córdoba Hernández Gaspar. Córdoba Hernández José del Pilar. ¿Vino? Córdoba Leiva Mario. Dagdut Lutzou Esther Alicia. De la Cruz Alejandro Carlos Mario. García Martínez Neida Beatriz. Herrera Dagdut José Sabino. Herrera Sánchez José del Carmen. Herrera Torruco Noé Daniel. López Hernández Rosalinda. Madrigal Méndez Liliana Ivette. Madrigal Sánchez Araceli. Marín Figueroa Luis Rodrigo. Mollinero Zurita Ana Karen. Montalvo Navarrete Olegario. Obando Magaña Alipio. Pérez Rojas Verónica. Quevedo Custodio Milady Araceli. Rivera Ramón Uriel. Ruiz Agustín Casilda. Segovia Vázquez Jovita. ¿No vino? Silván Arellano María Elena. Taracena Gordillo Leticia presente. Vidal Fósil Ana Berta. Zapata Hernández Mireya. Hay quórum diputado presidente con 33 asistencias y 2 inasistencias. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la Secretaría se justifiquen las inasistencias de los diputados José del Pilar Córdoba Hernández y Jovita Segovia Vázquez. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 11 horas con 43 minutos del día 17 de enero del año 2013, declaro abiertos los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer año de ejercicio constitucional de esta 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito al diputado prosecretario de lectura al orden del día. Muy buenos días. Orden del día de la sesión pública ordinaria de la 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 17 de enero del año 2013. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el 15 de enero del 2013. 5. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 6. Iniciativa de leyes o decretos y propuestas con puntos de acuerdo. 6.1. Lectura de una iniciativa de decreto por la que se propone expedir la Ley de Procedimientos Legislativos del Estado de Tabasco, que presenta el diputado Francisco Castillo Ramírez, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. 6.2. Lectura de iniciativa de decreto por la que se propone reformar el Código Penal del Estado en materia de violencia familiar, que presenta la diputada Mireya Zapata Hernández, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.
6.3. Lectura de iniciativa de proyecto de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones a la Ley de Juventud para el Estado de Tabasco y de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Tabasco, respectivamente, que presenta el licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Tabasco. 6.4. Lectura de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 5, 6 y se adiciona la fracción 7 al artículo 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y se reforma el artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que presenta el diputado Erubiel Lorenzo Alfonso, ¿qué? Está mal escrito, perdón. A nombre propio y de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 6.5. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta la diputada Casilda Ruiz Agustín, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, mediante el cual exhorta a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto de este Congreso para que en base a la información contenida en sus archivos presente al Pleno de este Congreso un informe con respecto a la evolución de los créditos contratados por el Ayuntamiento del Centro, derivados de los empréstitos autorizados mediante el decretos 023 y 032, publicados en mayo y octubre del 2010 respectivamente. 6.6. Lectura con una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Luis Rodrigo Marín Figueroa, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco para que, previo análisis correspondiente, remita, en su caso, al Poder Legislativo del Estado de Tabasco iniciativa de reformas y o adiciones al Decreto de Presupuesto General de Egresos y a la Ley de Ingresos del Estado, ambas del Estado de Tabasco, para ejercicios fiscales 2013. 7. Asuntos generales. 8. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad, diputado presidente. El punto 4 del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 15 de enero de 2013,
por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito proponer la dispensa a su lectura en virtud de haberse circulado con anterioridad a esta sesión. En consecuencia, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta mencionada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del acta antes mencionada por unanimidad. Aprobada la dispensa a la lectura del acta citada y no habiéndose recibido ninguna observación en torno a la misma, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía para su aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 15 de enero del año en curso ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobada en sus términos el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 15 de enero del año 2013 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. Seguidamente procederemos a la lectura de la correspondencia y los comunicados recibidos, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura a los mismos. Comunicados y correspondencia recibida en la Oficialía Mayor, 17 de enero del 2013. 1. Circular remitida por el Secretario General de la 61ª Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, por el cual comunica a esta legislatura que el ciudadano diputado Gregorio Zamarripa Delgado tomó posesión del cargo de coordinador de grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del citado Congreso. 2. Oficio enviado por el presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el que se anexa copia de punto de acuerdo que fue aprobado en sesión celebrada de fecha 21 de noviembre del 2012, mediante el cual exhortan respetuosamente a todos y cada uno de los congresos locales de la República Mexicana a legislar en materia de protección animal y tipificar el maltrato animal en sus ordenamientos penales. 3. Oficio remitido por el presidente de la 58ª Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, por el cual se envía copia simple de acuerdo que fue aprobado en sesión pública de la Comisión Permanente, por el que esta legislatura exhorta respetuosamente al Honorable Congreso de la Unión para que sea modificado en breve posible el marco jurídico existente para que en próximos procesos electorales el Instituto Federal Electoral, la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás instituciones implicadas tengan la posibilidad legal para celebrar convenios necesarios que permitan a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero la tramitación de credenciales de elector en nuestras representaciones consulares, como son las embajadas y consulados de nuestro país. Lo anterior para conocimiento de esta legislatura y de considerarlo oportuno se adhieran al mismo. 4. Oficio enviado por el vicepresidente de la mesa directiva de la 62ª Legislatura de la Cámara de Diputados, por el que se comunican la aprobación de un acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y estatal, congresos y presidentes municipales de los estados fronterizos del norte y del sur del país, además de los gobiernos de las entidades relacionadas con migración internacional, que consideren participar para que contribuyan a la implementación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, de manera permanente durante la 62ª Legislatura del Congreso de la Unión, así como la instrumentación del programas alternos que complementen y coadyuven con los objetivos del programa,
lo anterior para conocimiento de la legislatura. 5. Oficio enviado por el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, mediante el cual comunica que se aprobó el dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a los poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y del Distrito Federal para que en sus planes, programas y procesos el combate a la discriminación ocupe un papel preponderante en las políticas públicas, donde se fortalezcan los vínculos interinstitucionales con visión de futuro y continuidad en los tiempos, afianzando el carácter nacional del combate a la discriminación, tal como lo mandata el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6. Oficio remitido por el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, por el que comunica que se aprobó el dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, en la que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Mundial para que pongan a disposición de los ayuntamientos del país el catálogo con información actualizada de las organizaciones de la sociedad civil existentes en sus respectivas entidades federativas, así como aquellas de carácter nacional. Así también exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas que no cuentan con la legislación concerniente al involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil a expedir el marco normativo correspondiente. 7. Oficio asignado por la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, mediante el cual comunica la integración del H Cabildo de esa comunidad. 8. Oficio remitido por el secretario particular de la Junta de Coordinación Política, por el cual adjunta copia al oficio asignado el diputado Gaspar Córdoba Hernández, coordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano, en el que solicitan la modificación al acuerdo relativo a la integración de las comisiones orgánicas de este H Congreso del Estado. Cumplida su encomienda, diputado presidente. El trámite que recae a los comunicados a que ha dado lugar el diputado prosecretario es el siguiente. Por lo que respecta a la circular remitida por el secretario general de la 61ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, esta soberanía se da por enterada y se ordena archivarla en el expediente respectivo. Gírese el acuse de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites que procedan. En lo que se refiere al oficio enviado por el presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta soberanía se da por enterada y se ordena turnarlo a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y emisión de acuerdo o dictamen que en derecho proceda, de conformidad con el artículo 63, fracción segunda, inciso H, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Gírese el acuse de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites que procedan. Con relación al oficio remitido por el presidente de la 58ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, esta soberanía se da por enterada y se ordena turnarlo a la Comisión Orgánica de Asuntos Electorales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda, de conformidad con el artículo 63, fracción tercera, inciso A, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Gírese el acuso de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor realice los trámites pertinentes. Por lo que se refiere al oficio enviado por el vicepresidente de la mesa directiva de la 62ª Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, esta soberanía se da por enterada y se ordena turnarlo a la Comisión Orgánica de Asuntos de la Frontera Sur para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, fracción 33ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Gírese el acuso de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes. Con respecto a los oficios enviados por el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, esta soberanía se da por enterada y se ordena turnar el primero a la Comisión Orgánica de Atención a Grupos Vulnerables, Personas con Características Especiales y Adultos en Plenitud, el segundo a la Comisión Orgánica de Participación Ciudadana para su estudio,
análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho proceda, de conformidad con el artículo 63, fracción 27ª, inciso A, y 25ª, inciso D, del reglamento interior del Honorable Congreso del Estado. Gírense los acusos recibos correspondientes. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites conducentes para su cumplimiento. Por lo que hace al oficio signado por la presidenta municipal del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, esta soberanía se da por enterada y se ordena archivarlo en el expediente respectivo. Gírese el acuso de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites a que haya lugar. En lo que respecta al oficio remitido por el secretario particular de la Junta de Coordinación Política, por el cual adjunta copia del oficio signado por el diputado Gaspar Córdoba Hernández, coordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano, esta soberanía se da por enterada y se ordena turnarlo a la Junta de Coordinación Política para que en términos de los artículos 53, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, proceda a la emisión del acuerdo dictamen correspondiente. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites conducentes. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas con puntos de acuerdo, por lo que se le concede el uso de la voz al diputado Francisco Castillo Ramírez, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, para que dé lectura a la iniciativa que presenta. Adelante, diputado. Diputado Rafael Acosta León, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, compañeros diputados, estimados amigos representantes de los medios de comunicación, amigos que nos acompañan, además, el suscrito diputado Francisco Castillo Ramírez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de esta 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, y en ejercicio de las facultades constitucionales que me confieren los artículos 33, fracción segunda de la Constitución Política Local y 72, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a la consideración de esta soberanía la iniciativa de ley de procedimientos legislativos del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, con base en la siguiente exposición de motivos. Como planteamos en nuestra agenda legislativa, es necesaria una reforma integral al marco normativo del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, con la finalidad de separar en dos leyes especializadas el quehacer legislativo. La primera, relacionada a las disposiciones relativas a la organización y estructura, y la segunda, referente al funcionamiento y los procesos legislativos que le son propios. Con la presente iniciativa se plantea separar de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco aquellas disposiciones que tienen que ver con los procesos legislativos de creación y reformas a las leyes del Estado, así como de vigilancia, nombramiento y ratificación de funcionarios, calificación de cuentas públicas y procedimientos de juicios políticos y de declaración de procedencia, con la finalidad de regular de manera integral diversos aspectos que, por no encontrarse previstos o suficientemente claros en el texto vigente, se han llevado a cabo mediante acuerdos parlamentarios, dejando a un lado la ley que constituye el ordenamiento primigenio en materia de control del proceso legislativo en nuestro Estado. El presente proyecto se realizó cuidando incluir las disposiciones constitucionales que se ocupan de los procesos legislativos, reconociendo el papel normativo directo
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Esta iniciativa se integra de los siguientes apartados. Inciso A, procedimientos legislativos que contienen disposiciones generales, sesiones, iniciativas de ley o decretos, dictámenes, debates, votaciones y observaciones y promulgación. Inciso B, procedimientos de fiscalización e inciso C, procedimientos en materia de juicio político y juicio para la declaración de procedencia. Se armoniza en esta iniciativa lo dispuesto por la Constitución Política del Estado referente al derecho de los ciudadanos para iniciar leyes y decretos a través de la iniciativa popular. Se inserta un título relativo a las cuentas públicas en el que se especifican las atribuciones del Congreso y de las comisiones inspectoras de Hacienda para examinar y calificar las cuentas públicas de los poderes del Estado y de los ayuntamientos o consejos municipales. Se incorpora a esta norma especializada en procedimientos legislativos el título segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en lo que se refiere a juicio político y de declaración de procedencia, por ser procedimientos eminentemente de carácter legislativo. Con esta ley se describen y delimitan los alcances de los actos legislativos de iniciativa, acuerdo de Congreso, acuerdos parlamentarios, puntos de acuerdos y acuerdos económicos. La expedición de esta nueva ley propicia la creación de una nueva ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y refiere la creación del reglamento de debate correspondiente. Con esta ley se pretende actualizar y modernizar el marco normativo vigente, poniendo a disposición de las diputadas y diputados mejores herramientas con las que podamos realizar nuestras tareas de una manera más sencilla, facilitando el quehacer legislativo. Es sin duda la oportunidad de comprender que para ayudar a otros, primero tenemos que mejorar nosotros. El rezago histórico en los trabajos de esta Cámara de Diputados y la mala percepción del trabajo parlamentario se puede evitar si asumimos la responsabilidad de ser creadores de condiciones en que nuestras instituciones puedan generar desarrollo económico, social y político a nuestro Estado. Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa que crea la Ley de Procedimientos Legislativos del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. A los 17 días del mes de enero de 2013, Francisco Castillo Ramírez, Partido Acción Nacional. Muchas gracias, compañeros. La iniciativa presentada por el diputado Francisco Castillo Ramírez de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho proceda. De conformidad con el artículo 63, fracción segunda, inciso H, del reglamento interior de este honorable Congreso del Estado. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites pertinentes. Se le concede el uso de la voz a la diputada Mireya Zapata Hernández de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional para que dé lectura a la iniciativa que presenta. Buenos días a todos. Con el permiso del presidente de la mesa directiva, con el permiso del público asistente y medios de comunicación, me permito presentar propuesta de iniciativa de decreto por la que se reforma el Código Penal del Estado de Tabasco
en materia de violencia familiar. Villahermosa, Tabasco, a 17 de enero del 2013. Diputado Rafael Acosta León, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Diputada Mireya Zapata Hernández, con la facultad que me confieren los artículos 28, segundo párrafo y 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar propuesta de iniciativa de decreto por la que se reforma el Código Penal del Estado de Tabasco en materia de violencia familiar al tenor de lo siguiente. Antecedentes. Primero, el 6 de septiembre de 1994 fue establecida la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belendo, para comprendiendo en los artículos 1 y 7 que, artículo 1, para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Artículo 7. Los estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en ella llevar a cabo lo siguiente: el adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor al abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. Segundo, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1, reconoce: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. No obstante de estos instrumentos internacionales, el aseguramiento y la garantía por parte del Estado para brindar a las mujeres una vida libre sin violencia no han sido efectivos. La violencia familiar es un fenómeno en el que la violencia ejercida en el seno familiar se muestra con comportamientos agresivos y sistemáticos, que principalmente se dirigen a mujeres, niños y adultos mayores, al ser considerados como los más débiles del grupo familiar. En Tabasco, el delito de violencia familiar se persigue a instancia de parte y es castigado con una pena de 1 a 4 años de prisión. Este castigo es desigual con el daño irreversible e irreparable que ocasiona el victimario a su víctima, toda vez que cuando se sufren agresiones físicas, psicológicas, verbales, económicas y sexuales, es imposible que el ofendido se reponga emocionalmente de ese menoscabo a su integridad moral, en virtud de que no hay tratamiento, terapia, medicina o institución alguna que devuelva al pasivo del delito la capacidad de desarrollarse como persona como lo hacía antes de ser agredido. Tercero, según datos de la primera encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares del 2003, reportó que el 44% de las mujeres han sido víctimas de algún incidente de violencia emocional, física
o sexual en los 12 meses anteriores a la encuesta. De este 44%, más de la mitad sufrió al menos 2 tipos de violencias distintos, uno de los cuales es la violencia psicológica. En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de mujeres que reportó ser víctima de algún tipo de violencia en esta encuesta realizada por InMujeres. Se señaló violencia emocional, económica, física y sexual. En lo que respecta a la línea telefónica sobre la violencia familiar, el InMujeres reporta haber recibido en el 2006 31.254 llamadas. Los índices se encuentran entre 285 y 19 llamadas por día. Cuarto, para el 2005, el Tribunal de Justicia del Estado de Tabasco reportó 82 consignaciones en materia de violencia familiar, mientras que de enero a julio del 2006 se habían recibido 50 consignaciones que fueron tipificadas dentro del delito de violencia familiar, omitiendo en este registro las que se encuadraron dentro del delito de lesiones, ya sea por su gravedad o por los resultados que se obtendrían como pensión alimenticia, guardia y custodia, entre otros. El Instituto Estatal de las Mujeres reportó 210 casos de violencia familiar en el periodo de enero a mayo del 2006. La encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares 2011 reveló que la violencia en la pareja o la familia aumentó en los últimos 5 años de 43.2 en 2006 a 46.1% en el 2011. Quinto, con fecha de última actualización del 29 de noviembre del 2012, el INEGI publicó en su página web que en Tabasco, en el 2009, se reportaron 580 casos de violencia familiar y que solo 78 fueron presentados ante el Ministerio Público. En el 2010 se dieron 288 casos comprobados y solo 60 fueron presentados ante el Ministerio Público. Por los demás años no tiene cifras registradas. Lo anterior significa que menos del 30% de los casos de violencia familiar registrados son atendidos y canalizados al Ministerio Público. Esto indudablemente se debe a 2 factores. El primero, a que la víctima tiene muy poca confianza o credibilidad de la autoridad jurisdiccional. Y segundo, a que no obstante de que la víctima denuncia, el ejercicio de la acción penal no es real ni efectivo. Exposición de motivos. El Código Penal del Estado de Tabasco cita en el artículo 208 bis que se impondrá de 1 a 4 años de prisión a quien cometa el delito de violencia familiar. Se entenderá por violencia familiar el acto abusivo de poder dirigido a someter o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual a la víctima, dentro o fuera del domicilio familiar, o incurra en una omisión grave que atente contra la integridad física o ambas. Siempre y cuando el agresor tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o de hecho de parentesco por consanguinidad en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado de parentesco colateral consanguíneo o afín hasta el 4º grado, de adoptante o adoptado o de tutor. Para los efectos de este artículo, se considera
que una relación de hecho la que exista entre quienes, primero, hagan vida en común en forma constante y permanente por un periodo mínimo de 6 meses. 2. Mantengan una relación de pareja aunque no vivan en el mismo domicilio. 3. Tengan relación con los hijos de su pareja. 4. Se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco con ninguno de sus integrantes. La pena con la que se castiga el delito de violencia familiar en el Estado, siendo de 1 a 4 años de prisión, no limita al agresor a cometer el delito, puesto que dicha sanción es mínima. Hagamos el ejercicio de comparar la pena establecida para el delito de violencia familiar con la pena atinente a otros delitos. Por ejemplo, la pena establecida para el delito de venta y distribución de bebidas alcohólicas es de 2 a 7 años de prisión. Para el delito de abigeato es de 6 a 12 años. Para los delitos de abuso de confianza, fraude, delito cometido por fraccionadores es de 4 a 11 años. Si el monto excede 750 veces el salario mínimo general vigente en el Estado. Para el delito de usura es de 1 a 8 años. Para el delito de extorsión es de 4 a 13 años. Para el delito de despojo es de 2 a 8 años. De esto se desprende que la sanción reconocida por la ley para estos ilícitos es mayor que la estipulada a la violencia familiar, sin soslayar que en estos delitos enunciados no se encuentra de por medio la integridad física y moral de la persona, característica esencial del ser humano, invaluable y de imposible reparación. Ahora bien, en Chiapas el delito de violencia familiar es sancionado de 3 a 7 años de prisión. En Veracruz, de 2 a 6 años. En el Distrito Federal, de 1 a 6 años. En Chihuahua, de 1 a 5 años. Y además se persigue de oficio. De todo lo anterior señalado en los antecedentes y de la presente exposición de motivos, es de concluirse que Tabasco cuenta con altos índices de violencia familiar, es decir, de personas violentas y agresivas dentro de los grupos familiares con quienes tienen relación de hecho. Por lo tanto, propongo aumentar la pena del delito de violencia familiar en el Estado a fin de coaccionar al victimario o cometer el delito, esto es, equiparar la pena que se usa para el delito de feminicidio al de violencia familiar, puesto que en ambos delitos el bien jurídico tutelado es la vida. Por lo tanto, el activo que la menoscabe o dañe física, emocional, económica y sexualmente hablando, debe ser castigado en una misma aritmética, en razón que el daño que se ocasiona es irreparable e irreversible. Es decir, propongo que la pena de 1 a 4 años de castigo para el delito de violencia familiar pase de 30 a 50 años, con independencia que este delito se persiga de oficio, con el objetivo de que un convenio entre las partes no deje de lado los intereses de los que comúnmente son los receptores de este delito, como niños, mujeres y adultos mayores. Por lo anterior, propongo que se reforme el Código Penal del Estado de Tabasco en su artículo 208 bis para quedar como sigue. Artículo 208 bis. A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá una pena de 30 a 50 años de prisión. Este delito se persigue de oficio. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Segundo, en razón del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los juicios que se hayan iniciado antes de la vigencia del presente decreto se seguirán por el código anterior, y por lo que se inicien a la vigencia del mismo serán normados por el presente decreto. Diputada Mireya Zapata Hernández, fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. La iniciativa presentada por la diputada Mireya Zapata Hernández de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con el artículo 63, fracción segunda, inciso H, del reglamento interior de este honorable Congreso del Estado. Se instruye al oficial mayor realice los trámites pertinentes. Se le concede el uso de la voz a la diputada secretaria para que dé lectura a un extracto de la iniciativa que presenta el licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Tabasco. Por acuerdo de las fracciones parlamentarias, se pospone dar lectura y su presentación y se retira del orden del día. Asimismo, informo a esta soberanía que ha sido retirado del orden del día las propuestas que iban a presentar el diputado Erubiel Lorenzo Alfonso Que, del Partido Revolucionario Institucional, para presentarla de manera posterior. Asimismo, la diputada Casilda Ruiz Agustín retira su propuesta del orden del día, por lo que se le concede el uso de la voz al diputado Luis Rodrigo Marín Figueroa, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo que presenta. Muy buenas tardes, señor presidente, diputado Rafael Acosta León, miembros de la mesa directiva de este mes, público asistente, medios de comunicación que nos acompañan este día. Vengo a esta tribuna para dejar constancia de la plena disposición de la bancada del PRI en esta 61 legislatura para que Tabasco supere sus actuales dificultades, para que a la nueva administración que encabeza el gobernador Arturo Núñez Jiménez le vaya bien y que con ello podamos ver al corto y mediano plazo mejores horizontes de desarrollo. Lo que expondré a continuación constituye una muestra fehaciente de que, independientemente de nuestra afiliación partidista, todos podemos empujar en el mismo sentido y ponernos de acuerdo en temas de interés para la colectividad de cara a las urgencias, a los problemas, a lo que debe hacerse sin titubeos en aras del bien común. Tabasco es primero. Asunto. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco para que remita al Poder Legislativo del Estado de Tabasco la iniciativa de reformas y o adiciones al Decreto de Presupuesto General de Egresos y a la Ley de Ingresos del Estado, ambas del Estado de Tabasco,
para el ejercicio fiscal 2013 a efectos de iniciar cuanto antes los programas productivos, económicos y sociales prioritarios en el Estado. Villahermosa, Tabasco, 17 de enero de 2013. Ciudadano diputado Rafael Acosta León, presidente de la mesa directiva del H Congreso del Estado de Tabasco, presente. En mi carácter de diputado, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, me permito someter a esta soberanía la 61ª legislatura como un asunto urgente para su análisis, discusión y aprobación en su caso, de un punto de acuerdo a través del cual, en uso de las atribuciones conferidas al artículo 28, segundo párrafo y 36, fracción 43 de la Constitución Política Local, exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, previo estudio y análisis, remita al Poder Legislativo del Estado de Tabasco iniciativa de reformas y adiciones al decreto del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2013, así como a la respectiva Ley de Ingresos, a efectos de iniciar cuanto antes los programas productivos, económicos y sociales en el Estado. Y considerando, primero, que la 60ª legislatura al H Congreso del Estado de Tabasco, con fecha 10 de diciembre del año 2012, aprobó el Presupuesto General de Egresos remitido en ese mismo ejercicio fiscal por el titular del Poder Ejecutivo del Estado y que estará vigente para el ejercicio fiscal 2013 y que, según el propio dicho del gobernador del Estado de Tabasco, asciende a 36.566.700.000 pesos. Segundo, que analizado el discurso que emitió el ciudadano gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, en su toma de protesta constitucional el día 31 de diciembre de 2012, se observan algunos puntos que son motivo de preocupación en el sentido de la inamovilidad presupuestal que tendría eventualmente el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en este ejercicio fiscal 2013, derivado que ha comenzado su ejercicio constitucional del cargo con un presupuesto general de egresos previamente elaborado y aprobado. Tercero, así las cosas, y cito textual lo dicho por el ciudadano gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, mismo que señaló el 31 de diciembre de 2012, entre otros aspectos, lo siguiente: habrá que incrementar los ingresos públicos propios, suprimir todo gasto superfluo o innecesario, reducir las remuneraciones extraordinarias, tal como aquellos bonos de fatiga de triste memoria a los mandos superiores, reorientar el gasto público a la inversión productiva y los programas sociales, reduciendo el gasto corriente y reestructurar la deuda pública, buscando en todos los casos mejorar condiciones de plazos y pagos. De igual manera, señaló, y lo cito de manera textual nuevamente: por lo que atañe específicamente a las finanzas estatales, recibo formalmente un presupuesto de egresos aprobado para el 2013 por un monto total de 36.566.700.000 pesos. No obstante ello, se ha dicho en el proceso de entrega-recepción que está totalmente comprometido, supuestamente sin margen alguno de maniobra para reorientarlo a algunas de las prioridades votadas por los tabasqueños. Y por último, debo señalar lo siguiente: el desorden financiero con que recibimos la administración pública estatal retrasará un tiempo, pero de ninguna manera cancelará el compromiso de restablecer
conforme a los avances en el programa de austeridad republicana y saneamiento de las finanzas públicas. La pensión para los adultos mayores, las personas con capacidades diferentes, así como las becas para estudiantes en el nivel medio superior, sobre todo en los casos de familias encabezadas por mujeres. Hasta aquí el final de las citas. Cuarto, en ese sentido, tomando en consideración que el Partido Revolucionario Institucional se ha propuesto una agenda legislativa que promueva el desarrollo del Estado, acorde a la conciencia de que somos una oposición responsable, con el firme propósito de sumar nuestros esfuerzos en pro de la sociedad y el pueblo de Tabasco, hemos analizado que existe la posibilidad constitucional y legal para que el presupuesto general de egresos para el ejercicio fiscal 2013, aprobado en diciembre pasado, pueda ser modificado para atender las prioridades votadas por los tabasqueños, evitando así retrasar por un tiempo, retomar el desarrollo, fomentar el crecimiento y propiciar la superación de los problemas por los que atraviesa nuestro Estado. Tabasco no puede esperar hasta el 2014. Quinto, al respecto, debemos señalar que conforme al artículo 51, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Tabasco, al gobernador del Estado le corresponde el derecho de proponer leyes o decretos ante el Congreso del Estado. De igual manera, el artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado señala que la iniciativa es el acto por el cual se somete a la consideración del Congreso un proyecto de ley o decreto. En estricta armonía, el artículo 72 de la referida ley dispone que el derecho de iniciar leyes y decretos corresponde también al gobernador del Estado. Sexto, asimismo, los artículos 7 y 13 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público disponen normas que permiten concluir expresamente las facultades necesarias para alcanzar la propuesta que aquí se presenta. Para mejor entendimiento, se reproduce aquí el contenido de las normas en comento. Artículo 7. Cada entidad a que se refiere esta ley deberá planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar sus actividades respecto del gasto público con perspectiva y transversalidad de género. La Secretaría de Planeación y Finanzas, previo acuerdo con el Ejecutivo del Estado, podrá efectuar las modificaciones, adecuaciones que con respecto a la programación del gasto social deban incorporarse a los presupuestos de sus entidades. Artículo 13. El gasto público estatal se basará en los presupuestos, tanto de ingresos como de egresos, que se formulen con apoyo en el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Financiero del Estado. El presupuesto de egresos deberá señalar los programas, proyectos, objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución y se elaborarán por año de calendario, basados en costos estimados y podrán modificarse mensualmente de acuerdo al movimiento que sufra el ingreso del Estado. Séptimo, por tanto, es de explorado derecho que la iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran regulación, como acontece en el caso que motiva este punto de acuerdo, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, no encontrándose disposición alguna en contrario que limite o impida dicha facultad al gobernador del Estado de Tabasco, y siendo que a éste le corresponde como facultad exclusiva la elaboración y formulación de dicha iniciativa de decreto, resulta obvio que cuenta con todas las facultades extensivas para solicitar al Poder Legislativo la modificación del referido decreto. No obstante, se trata del decreto que contiene
el presupuesto de egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2013. Octavo, de igual forma, para mejor ilustrar lo aquí propuesto, se citan diversas tesis de jurisprudencia, las cuales de forma indubitable sustentan la interpretación que aquí se expresa, siendo estas del tenor siguiente. Primera tesis: leyes fiscales pueden expedirse, reformarse o derogarse durante el transcurso del año. Si bien es cierto que la ley de ingresos tiene vigencia anual, porque de acuerdo con la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución, el Ejecutivo Federal tiene la obligación de enviar cada año, antes del 15 de noviembre o excepcionalmente el 15 de diciembre, una iniciativa de ley en la que se especifiquen las contribuciones que habrán de recaudarse el año siguiente para cubrir el presupuesto de egresos. Y si bien la Cámara de Diputados tiene la obligación de discutir esos ingresos y de aprobarlos, en su caso, como Cámara de origen, no existe prohibición para presentar o para estudiar respectivamente, antes de transcurrido el año, alguna iniciativa de ley fiscal. Por el contrario, la posibilidad jurídica de expedir, reformar o derogar las leyes fiscales se infiere, por una parte, de que es facultad del Congreso de la Unión, sin que exista prohibición de ello, y por otra, de lo dispuesto por el artículo 126 constitucional, de que no puede hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, lo que implica necesariamente la modificación legal correspondiente que permita fijar nuevos ingresos o incrementar los existentes para cubrir esos egresos no presupuestados originalmente. Por consiguiente, no existe impedimento constitucional alguno para que el Congreso de la Unión, en uso de sus facultades, en cualquier tiempo expida, reforma o derogue disposiciones en materia tributaria. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el martes 31 de marzo próximo pasado, por unanimidad de 16 votos de los ministros presidente Ulises Schmidt Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Samuel Alba Leiva, Felipe López Contreras, Ignacio Moisés Cali Mayor Gutiérrez, entre otros, aprobaron con el número 14/92 la tesis de jurisprudencia que antecede y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarlas. Estuvieron ausentes José Trinidad Lanz Cárdenas, Noé Castañón León, entre otros. Distrito Federal, a 3 de abril de 1992, octava época, registro 205681, instancia, pleno, jurisprudencia, fuente, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, abril de 1992. Segunda tesis. Proceso legislativo. Las cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena de aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley o decreto, independientemente del sentido en el que se hubiera presentado originalmente la iniciativa correspondiente. La iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino antes bien lo permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos
71 y 72 de la Constitución General de la República, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica que por cada modificación legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, lo cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo modificar una propuesta determinada. Por tanto, las cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para realizar los actos que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley. Fin de las tesis jurisprudenciales. Noveno, en tal razón, es evidente que el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en uso de sus atribuciones y en caso de considerar necesario realizar modificaciones sustanciales al presupuesto general de egresos para el ejercicio fiscal 2013, a fin de atender las prioridades del Estado, conforme a las directrices que se deriven del respectivo Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, pueden proponer al Congreso del Estado, mediante la presentación de la iniciativa correspondiente, que se reforme o adicione el citado presupuesto para no tener que esperar hasta el año 2014 para ejecutarlas, evitando así que se detenga el desarrollo del Estado. A su vez, en concordancia, si esas modificaciones o adiciones implican aumento en el monto aprobado, deberá también presentar la iniciativa de reformas a la Ley de Ingresos del Estado, en términos de lo establecido en el artículo 20 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, a fin de que el aumento o inclusión de nuevos conceptos de gasto que se precisen en la modificación al presupuesto general de egresos se compense con la correspondiente contrapartida en la Ley de Ingresos del Estado. En virtud de lo anterior, y toda vez que de conformidad con lo que establece el artículo 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Congreso local está facultado para aprobar los puntos de acuerdo legislativos o acuerdos económicos que propongan a la legislatura los diputados o las fracciones parlamentarias para gestionar ante las instancias competentes el apoyo a la población o que busquen el beneficio de la ciudadanía tabasqueña, por lo cual se procede a emitir el siguiente punto de acuerdo. La 61ª legislatura, al Honorable Congreso del Estado, exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, previo estudio y análisis, remita en su caso al Poder Legislativo del Estado de Tabasco una iniciativa de reformas o adiciones al presupuesto general de egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2013, para efectos de atender las prioridades e iniciar cuanto antes los programas productivos, económicos y sociales en el Estado. De igual manera, en caso de que esas modificaciones o adiciones impliquen aumento en el monto aprobado, deberá presentar la iniciativa de reformas a la Ley de Ingresos del Estado a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, a fin de que los aumentos o la creación en los nuevos conceptos de gasto que se precisen en la modificación al presupuesto general de egresos se compensen con la correspondiente contrapartida en la Ley de Ingresos del Estado. Por todo lo anterior, solicito a mis compañeros del Poder Legislativo manifiesten su total disposición al Poder Ejecutivo para que éste pueda realizar las modificaciones y adiciones necesarias al presupuesto general de egresos para el presente ejercicio fiscal 2013. Es tanto,
Muchas gracias. Diputado. La propuesta presentada por el diputado Luis Rodrigo Marín Figueroa de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional se turna a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con el artículo 63, fracción quinta, inciso A del reglamento interior de este honorable Congreso del Estado. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites pertinentes. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales, por lo que la compañera o compañero diputado que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada secretaria. Cumplida su encomienda, diputado presidente, no existen diputados, no hay diputados que quieran hacer uso de la palabra. Al no haberse inscrito ningún diputado o diputada para hacer uso de la palabra en asuntos generales, se declara agotado este punto. Y para dar agotado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 12 horas con 52 minutos del día 17 de enero del año 2013, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 11 horas del día 22 de enero del presente año en este mismo recinto. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Muchas gracias.